Benvenuti, de vuelta como 5 siglos después. Una disculpita, la neta creo que tiene como un mes que no subo nada. Es que estaba yo complicadita, estuve un poco complicada estas semanas, pero no pasa nada ya quedó. Obsesiones del momento, rolitas, obsesiones. Fred Again está sacando una rola a la semana, igual Rosalía. Rosalía una vez a la semana no, sacó el álbum deluxe, por fin, 3 años después, por fin nos dio un álbum, a huevito, fue todo lo que esperábamos. Esta vez no fue como juguetón irreverente, fue serio y complicado, como regresó a sus inicios de Malamente y Los Ángeles, y bueno, es que me gustaría poder poner las rolitas así que pero siento que me va a meter en problemas de copyright. Bueno, a ver, 10 segunditos no pasa nada, ¿no? A ver, vamos a ver. Les voy a enseñar. Iron. De por sí hoy, no sé por qué me entró una pila así brutal. Me entró la pila de la nada. Me motivé. Escuchen. Ok, luego. Esta está súper hypeada en TikTok, pero está buenísima. Y creo que en Spotify como que pierde la voz de Reggie B, porque la voz de Reggie B lo es todo, pero escucha. Ok, ya, porque copyright. Y bueno, Victory Lap. Ya, porque vamos a morir si pongo la rola completa, pero estoy obsesionada también con esto. Y bueno, la que sacó Fred Again con Paco y Catriel. Ay, güey, cuánto muero por ir a escuchar a Fred Again en persona. Pero bueno, el día de hoy les tengo muy buenos temas. Miren mis notas. Ahora tengo que buscar las notas de la vez pasada. Es que yo tengo estas notas de verdad desde hace como 2 meses. Yo dije, tengo que platicarles esto. Entonces ahí te va. Es que esto era algo muy interesante que estaba leyendo. Empecemos hablando por los nubios y por los egipcios. Bueno, contexto rápido. Los primeros egipcios eran más negros que ptolomeicos, digamos, o que griegos. Había mucha migración de Nubia hacia Egipto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Y yo estuve leyendo... ¿cómo se llama el libro? Es que estaba viendo a un autor español, no me acuerdo el nombre, lo voy a poner en la descripción, pero él habla sobre cómo la historia incluso ha blanqueado a los egipcios. Y es interesante porque aquí en México también, de hecho creo que aquí en México pues se ha blanqueado muchísimo a, por ejemplo, José María Morelos y Pavón, que él era afrodescendiente. Y pues sí, o sea, los libros lo han blanqueado, la neta. Y porque seguimos teniendo esta percepción muy eurocéntrica de cómo deben ser las cosas o de nuestro ideal, que yo creo que se exacerbó mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, creo que la idea del pedestal rubio que hay hoy en día en la sociedad, creo que está muy atado a la Segunda Guerra Mundial, pero eso no quiere decir que no tenga raíces previas y que no tenga una historia previa, pues porque obviamente ya sabes, ¿no? O sea, Europa pues conquistó casi todo el mundo y al ser los que conquistaron pues imponen sus ideas y se imponen a ellos mismos como el modelo ideal a seguir. Y justo Gianni Vattimo habla sobre pues este ideal posmoderno que continúa eurocentrista de que el hombre europeo moderno es el ideal, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención de esto
Y es lo que yo quería compartir más que nada, no tanto analizar la historia y profundizar en la historia, sino profundizar en esta frase que dice, a ver, aquí tengo un nombre. Aquí está. Lo dice Albert Roca. Albert Roca es el español que investiga y que habla y analiza el libro de Cheikh Anta Diop. Anta Diop es un filósofo africano y Albert Roca, antropólogo, profesor de antropología, cultura e historia de África en la Universidad de Leida. Bueno, entonces el caso es que él tiene una frase muy interesante y la frase dice: el fenotipo es un indicador de relaciones entre personas y además la concepción que tenemos los unos sobre los otros. Es uno que ha pesado en el pasado y que pesa hoy en día. Cuando te lo saltas, impones una raza sobre las otras. Y luego lo que dice es: cuando tú expulsas la cuestión de color, expulsas a las personas de la historia. Y es eso lo que a mí me llamó mucho la atención. O sea, no puedes quitar el fenotipo, como lo dice. O sea, pero además de que no lo puedes quitar, es un indicador de relaciones entre personas. Y sí, o sea, cómo la gente se ha relacionado a través de los años, cómo se ha reproducido, cómo se ha relacionado culturalmente, cómo se ha enamorado y cómo no podemos eliminarlo, pero también lo interesante es cuando tú ignoras esa parte del color, ignoras a la gente, ignoras ese grupo. Y así como en Nubia, o bueno, como en el Egipto antiguo, que las primeras generaciones egipcias eran de ascendencia nubia y las últimas ya eran de ascendencia griega, pero casi no se habla de la parte nubia. Y entonces, que también hay una ideología general hacia África como es que ellos no están desarrollados, o es que ellos no pensaron en esto, no pensaron en el otro. Lo idearon los europeos y los egipcios. Pero los egipcios, ¿qué son? ¿No son africanos? Claro que Egipto pertenece al África mediterráneo, pero entonces la idea de que África subsahariana, una idea vieja, que antes tenía más fuerza y que hoy en día yo creo que mucha gente la sigue teniendo, de que la África subsahariana está subdesarrollada porque ellos no idearon, no inventaron o no ingeniaron, no es del todo cierta. Y parte de estas ideas siguen siendo reproducidas porque incluso el color de una civilización tan grande y tan importante como la egipcia fue eliminado. Incluso el color y la existencia. O sea, al eliminar a los egipcios negros, se elimina la existencia de los nubios en Egipto. Y por ende se desplaza y se ignora el desarrollo nubio y también subsahariano. Y eso creo que también pasa mucho en México. O sea creo que las comunidades afromexicanas pues sí son una minoría, pero aunque sean una minoría no significa que no existan. Y son desplazadas y son ignoradas. Pero no solo son ignoradas o desplazadas por un racismo coincidente, un racismo coincidente, sino trae una historia, es una cadena. Y esa cadena no empieza en eliminar la historia, pero sí tiene un impacto en eliminar la cultura afromexicana como parte de la historia, desde ejemplos como borrar a José María de Morelos de la historia y blanquearlo. Bueno, no borrarlo, pero borrarlo como afrodescendiente y ponerlo de tez morena o de una tez más blanca en los libros. Y pues solamente quería compartir eso. Realmente no tengo esta vez como una opinión tan directa mía, sino más como compartir esta reflexión que me gustó mucho y que creo que muy pocas personas saben, incluso como la parte de que los primeros egipcios eran de ascendencia nubia y que muy poca gente lo sabe. Sigamos con los temas, porque traigo muchos temas. Güey, no entiendo mi letra, a ver.
¿Por qué sería importante? Ok. Ya me acordé. Ok, en mis notas escribí una de mis reflexiones recientes. Y mi reflexión reciente es, o sea, ¿cuál es el punto de querer hacer un cambio si al final del día puede que sea de un impacto mínimo? Bueno, primero que nada, yo creo que trabajar por un cambio tiene un impacto, empezando individual. O sea, te motiva, tiene un impacto donde tú te sientes motivado, pero creo que cuando tú te sientas motivado se vuelve una cadenita y entonces se motiva también tu comunidad, ¿no? La comunidad alrededor de ti. Y entonces, aunque, o sea, hay activistas que han logrado cosas muy grandes y que han generado un impacto, si no regional o nacional, hasta global. Pero yo creo que hay muchos activistas que a lo mejor están luchando y luchan con mucha fuerza y son muy perseverantes y están picando y picando y picando piedra y a lo mejor no se vuelve algo nacional ni global, pero sí es importante, creo que seguir trabajando por el cambio, por un buen cambio, por mejorar las cosas, porque aunque no hagas un impacto enorme, de todos modos vas a impactar en tu comunidad. Y creo que cuando impactas en tu comunidad, de tu familia, también estás mejorando las generaciones de esa comunidad y de esa familia, pues porque al final del día absorbemos lo que tiene la gente y los adultos alrededor nuestro. Entonces, yo sé que esto es como muy cursi, pero creo que hasta las pequeñas luchas tienen una importancia porque aunque sea un propósito pequeño y aunque algún día te vayas a morir y todo lo que hiciste en tu vida no te lo llevas porque dejas de existir, quizás sí tiene un impacto en tus hijos y en los amigos de tus hijos y en tu familia y así sucesivamente. O sea, yo creo que las generaciones, nos guste o no, pues vamos mejorando. Hoy en día el mundo se ve muy deprimente y a veces es hasta difícil tener esperanza, ¿no? Sobre que las cosas van a ser mejor. Si tú ves las noticias, y ese es el problema de ver las noticias, cuando ves las noticias, pues empiezas a sentir que todo está saliendo mal, que el mundo está muy mal, que los tiempos están muy mal. Y cuando piensas, es que qué tiempos son estos que están tan mal. Perdemos un poco la percepción de la historia, o no de la historia, pero la percepción de qué tan graves son las cosas. Porque no es que las cosas no sean graves hoy en día, porque sí lo son, pero creer que hoy en día estamos peor que en cualquier momento de la historia, yo creo que es falso. O sea, yo creo que hoy en día sí vivimos cosas muy fuertes porque en general la vida no es fácil y porque en general la sociedad humana tiene muchos errores o muchos defectos, pero no se equipara con los defectos de antes o con la gravedad de los problemas de antes. O sea, creo que si pudiéramos decir algo es que a nivel global, de muchas cosas que están pasando, están mal, no las defiendo, no las quiero minimizar, pero digamos que estamos menos peor, porque yo creo que antes el mundo era mucho peor. Y creo que por eso sí es importante contribuir al cambio, pero a lo que voy es, no sé, o sea, esto es una creencia mía, pero creo que inevitablemente uno mejora las cosas en su generación. O sea, quizás yo he mejorado cosas que mis papás tenían y mis papás las mejoraron, que mis abuelos las tenían, y mis abuelos las mejoraron, que mis bisabuelos la tenían. Y tal vez lo más probable es que mis hijos y mis sobrinos mejoren ciertos defectos que yo tengo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los humanos vamos mejorando de generación en generación? Y yo creo que esa mejoría, pues hasta cierto punto sí es indiscutible. Bueno, no sé si hasta cierto punto, pero
Es que yo no niego que hoy en día hay varias guerras, no niego que hay guerras, no niego que hay genocidios en diferentes partes del mundo, no niego que hay dictaduras en diferentes partes del mundo, pero sí creo que es importante reconocer que cada vez más y cada país lucha más por los derechos de su gente, por los derechos de sus ciudadanos. O sea, simplemente hoy en día hablamos de un patriarcado, como lo he mencionado antes. Hablamos de una misoginia que hay en la sociedad que sí existe y que existe porque ha existido toda la vida, pero existe en menor medida de cómo existía hace 50 años y de cómo existía hace 100 a cómo existía hace 300 y hace 1000 y hace 5000. O sea, simplemente como mujer ya puedes elegir con quién te casas. Desafortunadamente no es el caso para todas las mujeres del mundo, pero a grandes rasgos, y si cuantificáramos todo desde una perspectiva, pues sí, generalizada, pero también mayoritaria, global, pues entonces la mayoría de las mujeres están mejor hoy a que como estaban hace 100 años, o como estaban hace 1000, a como estaban hace 5000. O sea, para empezar, ya no nos casan a cambio de una dote. A la mayoría de las mujeres, no quiero negar que hay mujeres que desafortunadamente siguen viviendo esa falta de derechos y esa falta de decisión propia y de control sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo. Pero lo importante aquí, o bueno, no lo importante, pero mi mensaje y mi enfoque es ¿por qué las generaciones inevitablemente mejoran con el tiempo? Vamos a ver. Mira, a ver. ¡Oh! Mi internet está muy mal últimamente, pero bueno. Dice, se debe a una combinación... Uf, empezamos rudo, ¿eh? Empezamos rudo y te voy a decir por qué. Porque dice, la percepción de que las generaciones mejoran. Pues sí, es una percepción. O sea, hasta yo admito que es una percepción mía. Quizás estoy mal. No creo estarlo. No, no es cierto. O sea, desearía no estar mal, espero no estar mal, pero sí, es una percepción, porque no lo hemos comprobado, o sea, no hay un estudio que comprueba que efectivamente estamos mejor. Entonces, la idea y la percepción de que las generaciones mejoran con el tiempo se debe a una combinación de progreso acumulativo, avances tecnológicos, mejoras en la salud y la educación y cambios en los valores sociales. Mejoras en la salud y en la educación, eso no lo había considerado, especialmente en la salud. Sí, es verdad. O sea, yo creo que cuando tienes acceso a la salud, a la atención médica para estar sano, tanto física como mentalmente, entonces tienes más tiempo para estar sano. No, tienes más tiempo para cuestionar tus propios parámetros y para cuestionar las dinámicas familiares, las dinámicas de tu sociedad. A ver, pero vamos a ver qué piensa la gente. Quiero saber qué piensa la gente. A ver, Universidad Anáhuac, aquí hay un artículo. Dice, diferencias generacionales. ¿Por qué pensamos diferente según la generación? El pensamiento de cada generación es influenciado por diferentes modelos de crianza, sistemas educativos regidos con valores que han sido impactados por los cambios sociales y culturales, así como los avances tecnológicos que han influido en la forma en la que se accede a la información, influenciando directamente en la manera en la que se procesa la realidad, incluida la percepción del tiempo. Sí, creo que esto también es muy cierto. O sea, tener acceso a las redes sociales, que está cabrón cómo nos mantienen conectados globalmente. No a todos, pero por ejemplo, yo creo que aquí bueno, quizás en todo el mundo tenemos mucho contenido de Estados Unidos, porque al final del día Estados Unidos es un líder mediático. Entonces, por ejemplo, pensemos sobre la cultura woke. La cultura woke creo que se ha popularizado en generaciones de otros países por la fuerza que tiene en redes sociales y en los avances tecnológicos. O sea, quizás si no hubiera sido por las redes sociales, se hubiera quedado como algo regional, que no se hubiera vuelto global. No lo sabemos, porque pues también hay movimientos que se vuelven globales, pero se tarda más tiempo, no es tan inmediato como hoy en día.
Yo, por ejemplo, cuando era adolescente me peleaba mucho con mis papás. Les discutía mucho de todo. La neta sí era bien como, ya sabes, como social justice warrior, así de pelear por la justicia social. Y no está mal, no lo critico, no está nada mal y no me arrepiento para nada, pero creo que mi acercamiento no era el mejor y no siempre estaba informada de la mejor manera. Pero mi pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué yo pensaba tan diferente a mis papás y por qué le peleaba tanto a mis papás? Y yo creo que, pues sí, o sea, por la influencia de las redes sociales, totalmente. Porque también, ok, pues es un arma de doble filo, ¿no? Porque sí creo que últimamente en las redes sociales hay pues que una actitud moralizante, ¿no? Hay mucha superioridad moral sobre cómo deberían de ser las cosas y cómo se tiene que pensar y llega un punto en el que a veces es exagerado o a veces se llega a un extremo, pero muchas veces sí hay un punto medio y sí hay un punto analizado críticamente y con buenos fundamentos. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué las generaciones... Si fuera verdad que las generaciones mejoran con el tiempo, ¿cuál podría ser un factor? Pues sí, que en las redes sociales empieza una especie de ágora para discutir qué es lo mejor y qué no, y qué debe ser aceptable y qué no, y pues la gente le entra al quite, ¿no? Bueno, también hay diferentes factores, o sea, a lo que voy es, yo creo que generacionalmente, pues sí mejoramos un poco como sociedad, o sea, nos volvemos, es que creo que debería de empezar por definir qué es mejorar. Pero, o sea, mejorar en la cuestión de ser quizás más maduros, menos violentos, más reflexivos. Pero claro, como lo digo, es una percepción y también yo estoy comparando con guerras históricas. A ver, es para darnos una idea de algo, ¿ok? Es para dialogar y discutir. Esto no es una fuente confiable. Dice, ¿por qué las generaciones mejoran con el tiempo? Dice, cada generación hereda lo aprendido de las anteriores. No se empieza desde cero. La ciencia, la educación, la tecnología y las artes crecen sobre logros previos. Por eso el progreso suele ser exponencial. Luego, la tecnología cambia la forma en que las personas viven, trabajan y se comunican. Esto permite que las nuevas generaciones tengan más acceso a información, oportunidades y herramientas para resolver. Ah, herramientas para resolver. Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, yo creo que sirve mucho que hay mucha conciencia sobre la salud mental. Yo creo que si no hubiera tanta conciencia sobre cuidarte mentalmente, ir al psicólogo, quizás yo nunca hubiera ido. Bueno, en algún momento yo llegué a estar súper desesperada, ¿no? De tanta tristeza, de tanta depresión, y llega un punto en el que dices, ya, o sea, hago lo que quieras, hago lo que sea, tú dime qué hago y yo lo hago. Entonces a lo mejor sí hubiera terminado en el psicólogo, pero yo creo que a mí sí me ayudó mucho, pues tanta influencia sobre la gente que diga, cuídate, ve a terapia, y eso ayuda, herramientas, te dan herramientas para resolver. Ahora dice, educación más accesible. Con el tiempo la educación suele volverse más universal y diversa. Eso amplía la perspectiva crítica y fomenta la innovación y la empatía social. Oigan, siento que me estoy haciendo zipizapo. Es que no entiendo, últimamente siento mucha tensión acá. Y cuando estoy hablando, de repente siento que tenso tanto que empiezo como... O sea, estoy a nada del zipizapo, pero no quiero. Bueno, continuemos. Cambio de valores sociales. Es que ¿por qué? ¿Por qué hay cambios de valores sociales? ¿De dónde surgen? Ay, ya me pegué. ¿De dónde surgen esos cambios? Las generaciones jóvenes cuestionan las estructuras establecidas y luchan por mayor igualdad, justicia y sostenibilidad. Esto impulsa transformaciones éticas y culturales. Sí, pero ¿por qué luchan? ¿Por qué las personas jóvenes luchan? ¿Quién les dio la idea de luchar? ¿Sabes qué? Se llama trastorno desafiante, no, ¿cómo se llama? Trastorno desafiante y de oposición o algo así. Oye, sí, yo creo que las generaciones jóvenes empiezan a cuestionar más y a luchar, a ver cómo lo pone aquí, cuestionan estructuras establecidas. Por rebeldes, güey, por rebeldes, por llevar la contraria, por contreras. ¿Y sabes qué? Funciona. Es como las vanguardias de arte.
como las vanguardias artísticas pues cuestionaban los parámetros y pues sí era un reto, ¿no? Retar lo establecido, las normas establecidas. Yo creo que a veces nos cala, es que nos calan las cosas. Cuando yo estaba en la universidad, no es que yo tuviera problemas de autoridad, porque realmente siempre respeté a mis maestros, pero muchas veces estaba en desacuerdo con ellos, especialmente en la universidad, especialmente estudiando teatro. ¿Por qué? Porque llegaba un punto donde nos ponían en una situación donde yo me sentía muy incómoda. Y creo que si no hubiera sido por esa incomodidad, jamás hubiera cuestionado esas normas o esas reglas no habladas que todos aceptaban o que la mayoría aceptaba sin cuestionar. Y yo decía, pero ¿por qué no lo cuestionan? O sea, ¿por qué simplemente dejan que llegue y pase esto? Creo que lo he mencionado antes, pero no quiero entrar en mucho detalle porque está fuerte, entonces no voy a hablar de eso ahorita, pero sigamos. Cambios de valores sociales, ya lo leí. Luego dice, la humanidad evoluciona no solo biológicamente, sino culturalmente. Cada generación se adapta a los nuevos entornos, desafíos y formas de convivencia. Y por último, las sociedades aprenden de sus errores históricos. Guerras, injusticias, desigualdades. Es que es eso, o sea, ¿por qué hoy en día no hay tantos clanes ni tantas naciones intentando robarse territorio como antes? O sea, no digo que no esté pasando, pero sí digo que no es como en el año 1000 ni el año 1500. O sea, creo que, o sea, por ejemplo, hablando de Europa, ¿no? O sea, solo Europa llegó a tener tantas casas reales, pero tantas casas reales, que se peleaban por que si este territorio, que luego el otro, luego los enemigos se asociaban, o bueno, se aliaban, porque llegaba otro güey, y, o sea, por ejemplo, historia, compañeros. Los ingleses y los españoles como que nunca han tenido una historia, bueno, quizás hoy en día sí, pero de 1500 para abajo, o bueno, 1500 para antes, pues no eran los mejores aliados. También competían, y competían por quién era mejor, por quién era más fuerte. Pero llegó un punto en donde se unieron, o sea, esto yo lo aprendí hace poco. Se unieron los alemanes, los austriacos, los ingleses, los españoles y los italianos para hacerle frente a los franceses. No entiendo por qué llegué a esa conclusión, porque en teoría yo quería hablar de que había naciones que eran enemigas, pero después se hacían amigos para ir en contra de otro más fuerte, pero bueno, supongo que mi punto salió porque Inglaterra y Francia, no, Inglaterra y España eran, no enemigos, pero pues ahí había unos rocecitos y de repente se unen. Como dicen por ahí, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero también depende quién es tu enemigo, porque ¿qué pasa si tienes varios enemigos? Ajá. Pero bueno, vamos a darnos una pausita y volvemos. Ay, cabrón, ¿ya viste eso? Ven, 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 mira, un marciano. ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala. Un marciano sentado en el ala. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar. Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar. Ay, cabrón, pues la sopa, qué chingallos, pues la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar. A huevo que es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar. Me convierto en marciano. No sé si se acuerdan de esa rola que estaba como trending hace un año en TikTok. A mí me encantaba ese rolón. Yo, la neta, tengo que confesar que en esos momentos de mi vida yo no estaba viviendo en México, ¿vale? Yo estaba afuera, estaba extrañando muchísimo la gente, la comida, mi familia, mis amigos. Pero ¿sabes qué? Extrañaba mucho escuchar a la gente hablar español. Y español mexicano, obvio. Entonces me ponía a escuchar mucho como canciones así como esta de TikTok, o un chingo de podcasts en español.
me la pasé viendo la casa de los famosos, así como para sentirme un poquito más cercana a México. A México lindo y querido. Güey, fue mi cumpleaños. ¿No les pasa que los cumpleaños son como... Es que mira, a mí por mucho tiempo no me gustaba mi cumpleaños. Como que sentía que era una fecha deprimente. Porque no sé, o sea, por mucho tiempo fue una fecha en donde yo me sentía que a lo mejor me faltaba estar donde quería estar o me sentía muy perdida, también estaba muy deprimida. Entonces, todas estas fechas en las que se supone que te tienes que celebrar a ti mismo, que tienes que celebrar la vida, no sé, ¿qué más hay que celebrar en el cumpleaños? Sí, la vida, tu camino, ¿no? Pues por algún momento para mí fue como, güey, es que no me gusta la vida, no la disfruto, estoy deprimida, no estoy donde quiero estar, me falta mucho para llegar a donde quiero estar. Entonces no me gustaba mi cumpleaños. Ahora, en los últimos 3 años me empezó a gustar más mi cumpleaños porque pues estaba mejor emocionalmente, ya había ido a terapia, ya había trabajado ciertas cosas y más que estaba mejor emocionalmente, pues me sentía pues a gusto más que nada con mi camino, con mi proceso, con mi vida. Pero creo que en general las fechas especiales, o sea, como Navidad, los cumpleaños, mi graduación, ya había hablado de esto. Son como estas fechas en las que tienes tanta presión por, por hacerlo un día perfecto y por hacerlo como el día, y cuando ya estás ahí se te pasa rapidísimo, pero estuviste tanto tiempo ansiando que llegara ese momento que cuando llega se te va de las manos y dices, ¿a dónde se fue esto, no? O sea, ¿cómo se me fue tan rápido? Y creo que eso me pasó un poquito este cumpleaños, porque, bueno, yo tenía una idea de cómo quería celebrar mi cumpleaños, y como de una forma más explosiva y una forma más, ¡cumpleaños feliz! Pero se me presentó la oportunidad de irme a un viajecito de puente. Y obviamente pasé mi cumpleaños con las personas ahí, pero pues no eran como que mis familiares o mis amigos de toda la vida. Entonces, por algún momento como que empecé a sentir así como raro, ¿no? Me gustaría pasar mi cumpleaños como con mi gente más cozy o más apegada a mí. Y fue como, pero me vale, o sea, de todos modos me caga mi cumpleaños, ¿no? Y después se acabó y fue como, ¡guau! Qué rápido se pasó mi cumpleaños. ¿Qué pedo? Y no sabes qué pensar. No, es que tal vez cuando eras niño, como que la emoción de esa fecha duraba más. O lo gozabas más, no sé si a ustedes les pasa o si solo soy yo, pero bueno, el primer segmento del podcast, la neta es que lo grabé en otro día, obviamente, o sea, estoy en un espacio distinto, con una ropa distinta. Empezó fuerte ese segmento, ¿no? Empezó muy deep y también un poquito, pues de la nada. Así como que empecé a hablar de la nada de un tema medio serio, pero es un tema que quería platicar porque me llama la atención, me da mucha curiosidad y se me hizo muy bonito, pues escuchar cómo, creo que se llama Albert Roca, explicaba lo de los nubios y lo de los egipcios y sus frases y sus citas. Entonces espero que pues les haya gustado. O sea, mi intención con esto no es politizar ni polarizar, sino dar a conocer. O sea, como, güey, qué chido que encontré esto, qué padre que vi esta nueva perspectiva. Me gustaría que muchas más personas lo tengan o que lo escuchen y que lo vean. Y, without further ado, perdón, perdón por hablar en inglés. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, les mostré un videito de mi bolsa, o les voy a mostrar un videito de mi bolsa ahorita, de lo que traía el otro día en mi bolsa. Ok, voy a hacer un corte comercial, porque me veo de la mierda, o sea, acabo de llegar, tuve un día larguísimo, pero quiero que vean lo que tengo en mi bolsa, porque hoy de verdad tengo lo más random en mi bolsa, o sea, de que tengo Tengo un equipo para venoclisis con aguja. Este, tengo, tengo un catéter. Este, tengo una solución CS Pisa. Luego,
Y tengo un neceser, o sea, mi make-up aquí, mi computadora. A ver, les voy a enseñar mi bolsa. Está enorme. Bolsita de Mary Poppins. Bolsita de Mary Poppins. Obvio, perfumito. Un rastrillo. Masking tape. Bueno, Kleenex. Medicinas. Obvio, mi cartera. Así, este es mi What's in my bag de Vogue. Bueno, pues mis audífonos, un labello. Más medicinas y unos chicles. Luego tengo pues unos anillos y unos aretes. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, pero un sal de uvas picot. Luego vaselina para los labios. Y cargador de la compu. Y ahora sí, el mero petatero. Un tequila. Luego les doy contexto y hablamos sobre las bolsas. Y bueno, ¿por qué traía todas esas cosas? Es que ese día dije, uy, no hay manera, o sea, no hay manera que traigo todo esto en mi bolsa. Pero efectivamente, mira, yo siempre estoy entre casa de mi papá y mi casa. Entonces, estoy en medio de un tratamiento en el cual necesito unas cosas que se llaman instilaciones. Prácticamente te ponen medicina para la vejiga a través de una sonda. Pueden investigar eso después más a detalle. Ahorita pues como que no me siento al 100 para contar qué pedo conmigo, pero traía yo las medicinas para la instilación que necesitaba hacerme el lunes o el martes. Pero como no iba a estar en casa de mi papá y me iba a ir a mi casa y no quería que se me hiciera tarde ni nada, dije me voy a llevar de una vez las medicinas para que el martes que yo salga directo al hospital, pues me las llevo conmigo. Entonces yo traía una sonda, traía las medicinas y también traía anillitos, aretitos, porque fui a ver una obra de teatro. No mames, o sea, no sé si les dije, fui a ver a Itatí Cantoral en Juicio a una zorra. Tengo que hablar de esa obra después, estuvo muy buena. Pero yo dije ese día me voy a poner unos aretitos lindos y unos anillitos. Los eché a la bolsa, güey, se me olvidó ponérmelos, o sea, se me olvida todo. Entonces ya nunca me los puse, pero ahí andaban en la bolsa. Obviamente cartera, necesario, chicles, y traía una botella de tequila. ¿Por qué? Porque, como les digo, me salió un viajecito de puente el fin de semana, entonces dije, güey, no puedo llegar con las manos vacías. Después me arrepentí. ¿Sabes por qué me arrepentí? O sea, no me estoy quejando, pero dije, güey, o sea, al final todo el alcohol que ya estaba allá, pues nos lo dividimos entre todos. Entonces dije, ay, güey, no hubiera traído la botella, pero bueno, traía una botella para llevarla y ya saben, no llegar con las manos vacías. Y traía mi compu porque estuve trabajando en casa de mi papá. Entonces, pues como después me fui de casa de mi papá a la mía y un desastre tras desastre y yo no sabía si me iba a salir chamba o si iba a tener que trabajar en mi casa. Porque yo trabajo desde casa. Entonces dije, a lo mejor el lunes que regrese tengo que trabajar, me voy a llevar mi compu. A la mera hora no tuve que trabajar, pude haber dejado la computadora en casa de mi papá, porque ahorita estoy en casa de mi papá. Pero pues bueno, traía eso. Luego, ¿qué más traía? Traía creo que mis audífonos, creo que traía mi USB. Sí, porque yo ya me acostumbré a traer mi USB a todo porque hubo un tiempo donde me quedé sin memoria en mi computadora. No sé cómo, ahorita ya tengo un montón de memoria, pero hubo un tiempo donde no tenía nada de memoria. Entonces fue así de que, puta, pues ahora voy a tener que usar un USB, o sea, como si fuera el 2003. Entonces ya ahí pues, lo cargo porque tengo como que todos los documentos importantes ahí. ¿Y qué más llevaba? Ya no me acuerdo, creo que traía un masking tape, de hecho. Ok, ahí te va. Story time. Yo, hace años, yo fui de Mérida a Hacienda Mucuiche con unas amigas. En el coche, obviamente. Es como un recorrido de hora y media o 2 horas, no sé. Yo traía una blusa de esas que son como de botones
y me quedé jetoncísima en el camino. Entonces se me empezó a hacer el cuello para atrás, así. Y así yo como gárgola, ¿no? Jorobada, así de que... Y cuando el cuello se te hace atrás, pues obviamente se abre la boca. Entonces estaba así de que... Y me tomaron un chingo de fotos y dije, no me va a volver a pasar. Así que masking tape. Dije, me voy a llevar un masking tape y me lo voy a poner en la boca para que no se me abra la boca mientras me quedo dormida. Y en eso me dice un amigo, me dice, güey, ¿qué pedo? No hagas eso. O sea, si nos ven en la caseta van a pensar que te traemos aquí secuestrada. Entonces ya después me dio miedo y dije, bueno, no me voy a poner el masking tape. Pero por eso traía el masking tape. Pero ¿te imaginas estos videos así como de Vogue de ¿qué hay en mi bolsa? Y yo, una sonda, medicinas, masking tape, un tequila, una computadora, aretes, lentes. Ya ni me acuerdo qué tantas pendejadas traía. O sea, sí traía como... Me acuerdo de lo más random, lo más raro. Ah, bueno, ya me acordé. El neceser del maquillaje. Eso. El neceser con el maquillaje. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Que no hayan dicho como que... ¿Qué pedo? O bueno, no, sí, digan qué pedo. O sea, ese es el punto. O sea, divagar junto conmigo de, esto podría ser interesante. O, ah, esto no lo había considerado. Pero bueno, recuerden que pueden escuchar este podcast mientras están comiendo, mientras se pintan, mientras están limpiando, no sé, mientras están cocinando, picando la verdura. Los amito, espero que estén bien y nos vemos pronto.